Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su podcast Power Logic. El día de hoy estamos retomando una sección que tiene muchos episodios que no hacemos, que es el Q&A. Entonces, hace unos días ayer, les dejamos una cajita de preguntas para que nos dejaran pues cualquier duda que tuviesen sobre el Power, programación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra carrera. Así que nos dejaron, bueno, escogimos un total de 9 preguntas que vamos a ir respondiendo de forma alterna entre Alex y yo. Eh, Así que pues iniciamos de una vez. No sé si quieras comentar algo, Alex, antes de iniciar con la primera pregunta. No, pues solo que este fue episodio de emergencia porque teníamos programado para hoy una colaboración con el Team Dynamy y nos dejaron abajo, Díname, ¿verdad? díname. Dynamy, perdón, disculpa, no quiero pronunciar mal. Pero sí, ese probablemente sea nuestro próximo episodio si es que se presentan. En teoría va a ser el siguiente miércoles, así que si no, si algo pasa distinto, no fue nuestra culpa. Ajá, Entonces, exacto. iniciamos directamente con la primera pregunta, que dice así. Eh, ¿Consideran que hay personas que son más propensas a lesiones genéticamente o creen que es algo más asociable a la programación? Eh, entonces, ¿quieres iniciar, Alex, con esta o quieres que inicie yo? Empieza tú. Ujú. Vale, entonces, creo que, obviamente, al haber trabajado ya con pues un par de cientos de personas, sí creo que hay características individuales que son como muy innegables. Si bien como entrenadores creo que tenemos que tener una perspectiva como un poquito más pragmática, un poquito más abierta, de no tener algún prejuicio de cara hacia nadie realmente. Sí, creo que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de ciertas cuestiones que son meramente individuales, ¿no? Podríamos nosotros categorizar en función de varias cosas, ¿no? Como del tipo de cuerpo, de la cantidad de masa muscular, de mil cosas, pero la realidad es que ya a la hora de tratar uno a uno con personas, va a haber cosas que solo como que no nos podemos explicar tanto y solo tenemos que ser reactivos a lo que estamos viendo. Entonces, respuesta corta, sí considero que hay una componente probablemente muy congénita del tema de, ya sea de el umbral de dolor de cada persona o directamente de la probabilidad que tengan de lesionarse más o menos en función de varias cosas que son muy tangibles, muy objetivas, como puede ser eh, la densidad ósea, como puede ser la anchura de las articulaciones, obviamente del grosor y en general de la densidad también del tejido conectivo, dígase tendones y demás, que eso pues ya son cuestiones que nosotros como entrenadores digamos que no es que salga 100% de nuestro campo, pero pues sabes, va a ser difícil que tengamos la certeza de cuál es la situación de cada uno de nuestros atletas refiriéndonos a eso, entonces lo suyo es simplemente pues ir viendo cómo va reaccionando el atleta a un planteamiento entre comillas más normal o más genérico y en función de eso ir ajustando hacia un lugar o hacia otro. Siguiendo con la pregunta, obviamente la parte de la programación tiene un papel importantísimo en el tema de las lesiones, sobre todo en el tema de las molestias, que es un tema aparte, pero habrá que identificar que es distinto molestia a lesión. Si me preguntan si las molestias tienen que ver más que ver con una cosa o con otra, creo que eso sí tendría que ver más con programación, pero lesiones tal cual reales, creo que sí, creo que la predisposición puede tener peso similar a la parte de la programación. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Alex. Sí, pues nomás, o sea, que concuerdo con lo que dices y que 100% existen personas que son mucho más propensas a lesiones que otras y personas que todo lo opuesto, ¿no? O sea, de que parece que les puedes aventar lo que sea y toleran cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que la experiencia del tiempo nos ha dicho pues, que hay personas que, pues hasta parece chiste, ¿no? O sea, de que me dicen, coach, me lesioné esto. Bueno, 2 semanas después, coach, me lesioné el otro. Y realmente, o sea, no creo que debas ir como por la vida con el miedo de que, pues yo soy una persona propensa a lesionarme, pero pues sí, tal vez, si te has dado cuenta que tienes esta propensidad, pues ser un poco más conservador, sobre todo movimiento por movimiento, ¿no? Porque puede ni siquiera ser similar en los tres movimientos. Sí, eso Pero, también es súper importante, ¿no? Que como atletas, creo que las partes más importantes, como para el desarrollo a largo plazo, el conocerse y el saber cómo escuchar a tu cuerpo, que podrá sonar muy cliché, pero pues cualquier persona que viene esto suficiente tiempo sabe que
va a haber un punto en donde te obligue a escucharlo. Y si no lo escuchas, pues pasan cosas, ¿no? Y a la mayoría de nos ha pasado que por no ser quizá tan prudentes o por no hacer caso a las señales que sentimos, porque al final, obviamente, no es como que nos hable, pero sí se sienten cosas, se siente diferente, y por no ser quizá a veces tan aterrizados a lo que estamos percibiendo en ese momento, pues pueden llegar a pasar cosas desafortunadas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿por qué afecta tanto la bajada de categoría en cuestión de fuerza? ¿Consideras que es algo más mental o físico? Yo considero, si tuviera que definir cuál de los dos, sí diría que es más algo físico, porque uno te cambia pues las palancas, ¿no? Obviamente de tu cuerpo, o sea, tu cuerpo se siente diferente a lo que se siente usualmente, digamos, en una sentadilla, de repente sientes que ya no llenas el cinto igual, o en el bench como que no tienes tanto soporte en los brazos, en la espalda, en todo, no te sientes tan bien. Incluso también algo que no he visto que la gente mencione mucho, pero es que dependiendo de la masa de tus glúteos, pues es que tanto arco, que tampoco puedes hacer, bueno, ayuda, ¿no? Puedes hacer más o menos, entonces incluso si bajas algunos kilitos y te baja la masa de los glúteos, puede que hagas considerablemente menos arco, ¿no? Entonces sí diría que es algo físico y también sobre todo pues saber que si estás en un déficit calórico, yo creo que la parte más importante aquí es que primero empieza a afectar tu recuperación, ¿no? O sea, tal vez de lo que antes podías recuperarte, de pronto ya no te puedes recuperar, ¿no? O sea, digamos, si antes hacías X peso a X volumen y te recuperabas a tiempo para tu sesión primaria la próxima semana y de pronto el mismo peso con el mismo volumen ya no te alcanzas a recuperar, y eso es lo que empieza a generar pues las maladaptaciones, ¿no? Digo, en el caso en el que sí te afecta, ¿no? Porque también se puede sobrellevar de una manera correcta y que te afecte como no tanto. Em, pero sí, mentalmente también te puede afectar, pero yo diría que a un menor grado. O sea, es más bien tal vez después de que te afecta físicamente es cuando te empieza a afectar mentalmente, ¿no? No antes de. Claro, yo creo que hay varios puntos importantes a tocar en la pregunta. Lo primero es que se dijo físico y psicológico, pero también hay una parte pues fisiológica de por medio dentro de un proceso de bajada de peso que se ve pues muy involucrada. La disponibilidad de sustratos energéticos es una realidad. Si bien nuestro deporte no es uno que dependa tanto de, pues a ver, no estamos haciendo carreras de larga distancia y cosas del estilo, pero pues al final, digamos que tienes menos energía globalmente y eso afecta tanto intraentrenamiento como a la hora de recuperarnos. Entonces, hay cosas que son, pues eso, muy reales, muy objetivas, que no hay forma de sacarle mucho la vuelta, ¿no? Eso, sobre todo dependiendo de la agudez del déficit, si es que es muy abrupto, si es que no tanto. Hay muchas cosas que vienen de por medio con ello, ¿no? Porque pues generalmente a un déficit más marcado, pues seguramente va a haber menor cantidad de consumo de carbohidratos, por ende quizá menor glucógeno intramuscular, etcétera, que eso va cambiando muchas cosas. Como mencionaste, cosas tan como físicas como puede ser la circunferencia de la cintura y cómo se percibe eso, cómo se siente a la hora de hacer nuestro bracing. También algo que me pasa a mí muchísimo cuando hago cortes, que generalmente suelen ser un poquito agresivos, eh, es que la percepción de pesadez, por ejemplo, de la barra en la espalda, es algo que te cambia mucho todo, ¿no? O sea, porque claro, hablamos de que psicológicamente no tiene por qué afectar como tan directamente, pero pues es que en función a qué, ¿no? En función a estar sentado, pues quizá no tanto. Pero si sacas la barra en la espalda y dices, es que me pesa mucho más que antes y solo son, no sé, 5 kilos menos, pues hay algo que te empieza a mermar, ¿no? De que empiezas a dudar, de que empiezas a sobrepensar, empiezas a ejecutar quizá diferente, que que probablemente tengas que ejecutar diferente porque como comentamos, se modifican tus palancas, pero quizá empiezas a simplemente darle más vueltas de las que debería. Entonces sí creo que, como dices, una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? La parte física creo que luego te da cosas negativas a pensar y luego creo que andar en un mood quizá errático o en un mood quizá un poquito más irritable puede hacer que físicamente te sientas diferente, que te equivoques más, que andes menos coordinado y pasan muchas cosas. Supongo que cualquier persona que ha hecho un déficit así marcado y que entrena el power de manera seria lo ha sentido. En lo personal siempre me siento muy torpe. O sea, esa creo que es la palabra de que considero que soy una persona con movimientos relativamente finos y demás. Y cuando estoy en COD es como si todo
fuera especialmente difícil. No especialmente pesado necesariamente, sino como difícil. Como que hacer lo mismo cuesta más. Como si le hubiesen puesto una barrita extra de dificultad sin ninguna razón aparente, ¿no? Porque estás haciendo exactamente lo mismo, eres la misma persona, solo quizá con un par de kilos menos, pero se perciben las cosas diferentes. Entonces, el takeaway aquí creo que importante es que pues tiene que contextualizar tu entrenamiento al momento en el que estás, ya sea durante tu corte o durante cualquier etapa de cambio físico, ¿no? No se puede tratar por igual, ni a nivel de expectativas, ni a nivel de abordaje de programación, ni a nivel de abordaje psicológico de sesión a sesión. La recomendación creo que en general es ser más flexibles en todos los aspectos, ¿no? Si hay que quitar volumen, si hay que modificar el tipo de estrés de donde viene, hay que hacerlo. Si hay que modificar las expectativas, también se hace. Si es que una sesión concretamente estás especialmente cansado, ¿por qué? Pues yo que sé, estás haciendo 2 horas de cardio al día, lo que sea. Date la oportunidad de no sentirte mal por estar débil un día y ya. Simplemente sigue, que lo importante aquí es como minimizar el grado de pérdida, por así decirlo, porque pérdida probablemente va a haber sin importar quién seas o cómo te llames. Así que eso, tenerlo en cuenta, pero hacerlo más inteligente posible para que el proceso no sea tan tortuoso, ¿no? Entonces, continuamos con la tercera pregunta que dice, ¿cómo empezar a hacer power si no tengo presupuesto para pagar un coach? Y bueno, lo dice alguien que ha sido, digamos, ha hecho el self-coaching durante toda mi vida. Eh, Creo que es viable el no necesitar un coach o no tenerlo por ciertos momentos. Ahora, creo que aquí la parte importante es que si la pregunta implica cómo empezar a hacer power sin un coach, la cosa puede ser un poquito más compleja, porque claro, yo a día de hoy me puedo entrenar, pero pues soy propiamente entrenador y pues, no es lo mismo, ¿no? Alguien que directamente está empezando sin mucho conocimiento del deporte. Entonces, afortunadamente creo que hay mucha información para todo mundo, ya sea en redes sociales o en medios más dedicados para que las personas puedan aprender. Y este creo que es el punto clave. Si tú quieres, porque no puedes permitírtelo o porque quieres hacerlo, emprender el camino del self-coaching, tienes que estar interesado en que la información que no posees, adquirirla. Fin. O sea, no hay modo de sacar la vuelta. Así como el episodio pasado nos comentaba Octavio que él a día de hoy ha notado buenas diferencias con su nuevo nutriólogo y demás, pero que él siempre estuvo en búsqueda de formas de optimizar su rendimiento y su nutrición y su todo. Esto es parte, eh, pues, integral del desarrollo del atleta y sobre todo cuando no tienes la guía de alguien, que digamos el entrenador es como la manera como de facilitarte el acceso a las cosas que no sabes. Pero si no tienes ese coach, tienes que buscarte la manera de encontrar esta información. Hay maneras más fáciles de hacerlas que otras, o sea, puedes obviamente buscar quizá algún template gratuito de empresas que sean eh, pues de renombre, de personas que los lleven atletas que tú conozcas y que te guste cómo lo hacen. Obviamente es un camino que es como más accesible, más fácil de hacer, eh, que no creo que sea malo per se, pero sí creo que con el paso del tiempo, sobre todo si es que planeas hacerlo hacia largo plazo, el self-coaching va a necesitar que te dediques de ti la parte de interés a adquirir el conocimiento que no dispones. Y tienes que desarrollar un montón de habilidades de cómo saber llevarte a ti mismo, de cómo ser objetivo, de cómo actuar como tercera persona cuando estás tomando lecciones hacia ti mismo. Y son muchas cositas que te vas a encontrar en el camino, pero creo que el no tener entrenador no debería ser una limitante para empezar a hacer power. Así que si te interesa y estás dispuesto a hacerlo, pues solamente inicia. Que vas a encontrar problemas en el camino, obvio, como siempre, como todos. Pero si la premisa es quiero hacer power, haz power. Yo quiero dar otra perspectiva a esa pregunta, porque no creo que todas las personas estén hechas para hacer self-coaching o para ser entrenadores, ¿no? Tal vez ni siquiera tengan el suficiente interés por aprender ese tipo de cosas. Entonces, y bueno, tal vez también creo que no todos tienen las capacidades, ¿no? Como para ser muy objetivos consigo mismos, o para aprender ese tipo de cosas. Entonces, pienso que si la limitante es el presupuesto, tal vez la mejor manera de empezar podría ser pues con algún programa genérico, ¿no? De los que están en línea. Hay una página de internet que se llama liftvault.com Sí, que tiene un montón de programas genéricos y puedes literal ponerle yo quiero de 4 días de power y para intermedio y te saca un montón.
No estoy diciendo que vaya a ser el programa perfecto y así hecho a la medida para ti, pero es un buen punto de inicio, ¿no? Eh, y si quieres incluso sí hacer un self-coaching, pues puedes partir de ahí y ya irlo ajustando a tu manera, ¿no? Dependiendo de Sí, lo que sientes en el camino. 100%. De hecho, Ajá. eso fue algo que yo hice en su día, de tomar como el esqueleto de un template que me hizo más o menos sentido y empezar a modificarlo en función de lo que yo iba sintiendo. Entonces, de lo que era la propuesta inicial del template a lo que yo estaba haciendo, quizá había una desviación de algunas variables, pero pues es distinto a eso a empezar tú a escribir en prosa desde cero, ¿no? Que sí es como más complejo hasta de conceptualizar. Entonces, creo que ese es un muy buen consejo. Si tú tuvieses que decir así de que el template que tú escogerías a día de hoy, ¿cuál dirías para la gente que va a ir por esa ruta? Fíjate que a mí hay uno que me encanta, o sea, desde hace mucho y es uno, no sé si lo ubicas, de Brendan Teets. Sí, sí me lo Eh, enseñaste alguna vez. sí, 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 ese es mi favorito del OG porque ya es bastante viejo, ¿no? Pero creo que está bastante adelantado a su época. Ese o pues el clásico, yo creo el más popular ahorita es el de PRS Performance. Sí, ¿Tú sí. cuál Además dirías? que creo que hay varias versiones, ¿no? Del de Sí, PRs. sí hay Sí. cuatro. Ujú. Yo también creo que probablemente el de Steve. Sí, es de Steve nada más, ¿no? ¿O era en colaboración con alguien? No, Steve Denovi. Bueno, creo que sí hizo uno en collab con Ben Yanes para los Ajá, con Ben accesorios, Yanes, pero... ¿verdad? ujú. Ajá, no, sí, creo que yo también recomendaría el de Steve. Me parece que está bastante en la línea de lo que el mismo programa, que creo que ese es un punto como curioso porque muchas veces he llegado a ver templates de entrenadores que conocemos, pero que tú ves el template y se te hace raro ver que lo haya hecho él, ¿no? Es como dices, Mm. creo que tú no programas así. Pero bueno, o sea, cada quien decide el tipo de producto que muestra, ¿no? Pero sí creo que sus templates sí son muy aterrizables a lo que aparenta, por lo menos, que es su forma de trabajar. Creo que es una buena opción y creo que es un excelente punto de partida, sobre todo que está medio personalizable. Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, quiero agregar una última cosa antes de pasar a la próxima pregunta. Y es Ujú. que también, o sea, dependiendo qué tan serio te plantees el deporte y qué tan lejos quieres llegar, pues tienes que considerar una de dos vertientes. O hacer algo para eventualmente tener el presupuesto para pagarle a un buen coach, o convertirte en una bala de self-coach, ¿no? Porque sí, sí es algo muy importante, ¿no? Entonces, tal vez iniciar desde este punto de partida, pero ir pensando por qué camino te vas a ir, ¿no? Y no te tienes que apegar a uno por toda la vida, ¿no? Pero tienes que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? O para conseguirte un buen coach, para tener el presupuesto para hacerlo, o para tú convertirte en un buen self-coach. De acuerdo. Pasamos a la próxima, que estas ya las tengo. Entonces, dice, ¿cómo valorar si vale la pena dejar algo por el bien de tu rendimiento? Y esta como que no nos quedó muy clara, entonces nos expandieron por mensaje directo, que se refiere sobre todo a dejar algo como algún trabajo o algún deporte extra, ¿no? Y yo creo que la única manera de saber con certeza, pues es intentándolo, ¿no? Que si es un deporte extra, pues es bastante sencillo, ¿no? Que si es un trabajo, ahí ya no es tan fácil. Entonces, yo creo que primero hay que ver si es algo muy obvio, porque a veces pues simplemente lo es, o sea, si es muy obvio que te está afectando, que no estás durmiendo bien, te está afectando, digamos, tus factores externos, pues probablemente sí esté interfiriendo con tu entrenamiento, ¿no? Eh, y si no es tan obvio y tienes la oportunidad de intentarlo, pues inténtalo y a ver qué pasa, ¿no? La verdad no tengo mucho más que decir que eso. Sí, yo creo que, o sea, que se puede elaborar un poquito más en el sentido que, como dices, hay cosas que son muy evidentes, sobre todo, por ejemplo, suponiendo que haces power y además tienes un hobby de un deporte de un impacto relativamente alto. Y curiosamente, cuando vas a jugar, ¿qué te gusta? Básquet, al día siguiente toques squat y te duele la rodilla. Dices, bueno, pues, ¿qué le hacemos, no? O sea, también, y vas otro día, no a jugar básquet, o sea, tienes un día de descanso y al día siguiente toques squat y no te duele la rodilla. Entonces, si tu problema es que te duele la rodilla, creo que la respuesta va a ser un poco más directa de lo que queremos. Aunque bueno, ya sabemos que el tema de las molestias es como muy complejo y demás, pero innegablemente hay cosas que son muy obvias, ¿no?
Entonces ya será cuestión de que tú valorases. Y eso creo que nos regresa un poquito a algo que comentamos en un par de episodios, y es el tema de qué tanto vale la pena para ti el estar 100% enfocado versus el tener varios ámbitos en la vida que te puedan aportar todos. Entonces, esta respuesta va a ser súper individual porque va a haber quien no tenga problema por estar como full focus en el power y su cabeza no le va a traer inconvenientes. Pero creo que la gran mayoría de personas no debería caer en este camino de solo power, porque creo que es un camino un poquito, pues número uno, obviamente muy cerrado, porque nuestro deporte de por sí es como muy sencillo, muy cerrado, con muy poquitas vertientes. Y creo que es muy fácil caer en todo el tema de sobrepensamiento, de darle demasiadas vueltas, y no creo que esto sea sano para prácticamente nadie. Así que mi recomendación es, a menos que tengas como completa certeza de que es algo malo, probablemente no lo dejes. Ahora, también, obvio, si tienes un entrenador, pues dialoga. Lo que me ha pasado muchísimas veces que personas me dicen, oye, coach, yo antes hacía, ¿qué te gusta? Boliche, pues iba seguido porque de repente competía y tengo rato que no lo hago, ¿cómo ves? Ahorita me siento un poquito desconectado con el entrenamiento. ¿Qué le dices? Pues hazlo, obviamente, Adelante, sí. a menos que te digan, es que, como, ¿quién pasó? Como una vez antes del nacional, de un nacional, Eduardo, uno de mis atletas, me dice, oye, coach, es que yo juego tocho y el fin de semana antes del nacional tenemos un torneo de 3 partidos en 2 días. Y yo le dije, Eduardo, Madre. o sea, no, está bien, qué padre que te guste jugar tocho y que estés divertido y que estés con tus amigos, etcétera. Pero por Dios santo, ¿cómo se te ocurre? Spoiler, aún así jugó tocho, no le fue también en el evento, en los días. Pero bueno, creo que es contextualizable, pero sí, ese era el punto que quería agregar, que no debemos olvidar que poner todos los huevos en la misma canasta muchas veces no es la mejor de las ideas. Diversificar es conveniente para muchos ámbitos de la vida. Sí, creo que puedo complementar esto, este, porque estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, creo que debes de tener varias cosas, no poner todos tus huevos en una canasta, pero sí creo que puedes buscar más compatibilidad. O sea, ahorita que 100%, mencionabas lo del completamente. tocho, sí, porque me acordé también de un atleta que me dijo, no, pues es que haz de cuenta que él jugaba en un equipo de fútbol antes, ya iba para primera división y así, y Sí. luego siempre no, pero todavía le gusta jugar fútbol los fines de semana. Y yo, uy, pues fútbol la verdad no se me hace un deporte muy compatible, ¿no? O alguien que, por ejemplo, hace box, algo así, que es de muy alto impacto, ¿no? Híjole, pues no es muy compatible, ¿no? Honestamente. Pero, por ejemplo, esta otra persona que dices tu boliche, dice, bueno, boliche va, Sí, ¿no? O sea, puede va, ser. está bien. MMA, está bien, ok. O sea, básicamente buscar cosas que sean más compatibles con el deporte, o sea, que tal vez no sean, como mencionaste, de tan alto impacto, o en el trabajo, si tienes la facilidad de cambiar de trabajo, tal vez buscar algún trabajo que sea más compatible con el entrenamiento, ¿no? Que no sea tan demandante en las cosas que te demanda el entrenamiento o en Sí, las o hay cosas que... cosas que se pueden además modificar. Recuerdo que tuve un caso de un atleta que era, pues, de trabajo de oficina, de 8 a 5, etcétera, y empezó con molestias como muy crónicas de espalda, y eso pues sabemos que es lo más común del mundo, ¿no? Am, y pues obviamente eso era su forma de vivir y pues no es como que podía dejar su trabajo, pero le dije, oye, intenta empezar a tomarte cada hora un momento de pararte, dar unos 20 pasitos alrededor de tu silla, si quieres, estírate para aquí para allá, y hay que ver cómo te sientes diferente. Y cosa de un par de semanitas y su percepción del dolor era muy distinta, por más que no es como que se saliese a caminar 15 minutos, era de que literal 1 o 2 minutitos daba la vuelta, se movía para acá, para allá y regresaba a sentarse. Pero bueno, que hay maneras, como dices, de compatibilizar lo que haces con el deporte. Así que no creo que sea tampoco una limitante cerrada. Sí, que quiero contar una pequeña anécdota de mis épocas de maquilero, que sabes que yo también he tenido temas de espalda baja, ¿no? Entonces, te imaginarás que estar sentado en la silla en la maquila me asesinaba, o sea, era brutal. Yo lo que empecé a hacer es que le daba vueltas a la maquila, de cuenta que después de estar unas 2 horas iba y le daba así 2 vueltas a toda la maquila y ya, regresaba a mi silla. Y la verdad es que hacía el paro, ¿eh? Continuamos la siguiente. Sí, sí, ya era todo.
El, si la quieres leer tú, Alec, la del rendimiento de Full Time Power. Ah, sí. Dice rendimiento de full time power versus chambear por fuera. Es lo que no sé. Vale, entonces, si la pregunta es, básicamente estamos intentando comparar contextos diferentes de personas diferentes, ¿no? O bueno, en este caso, si la pregunta es, siendo dos personas diferentes y es que alguien tiene la posibilidad, por lo que sea, de dedicarse 100% al deporte versus alguien que tiene muchas cosas que hacer fuera de él, que si va a haber una diferencia, pues bueno, ¿qué le decimos? Probablemente sí, probablemente el hecho de tenerlo como prioridad absoluta en tu vida, pues le va a dar ese plus. Que siendo diferentes personas tampoco creo que tengas que preguntártelo demasiado porque hay muchas más variables que juegan, como por ejemplo lo que comentamos, si alguien se dedica, yo que sé, a trabajar, tiene familia, pero su trabajo no es muy demandante, quizás home office o tiene un horario flexible, es inversionista, ¿qué te gusta? Lo que sea, quizá no haya tanta diferencia. Pero si es que esta otra persona trabaja en la obra, echa colados todos los días, ese tipo de cosas, pues bueno, creo que sí va a ser no demasiada grande la diferencia como para negarla. Pero bueno, si la pregunta es, tú mismo, o sea, la misma persona en esos dos diferentes escenarios, pues sí, la realidad es que puede que varíe y creo que es algo que vemos mucho en la transición de chavitos que pasan de ser juniors a quizá open, que tienen que empezar a trabajar, que tienen que empezar a pues decidir su vida, ¿no? Y generalmente toma un poco de tiempo como readaptarse al nuevo estilo de vida que pues ya no eres estudiante, quizá ya no vives con tus papás, quizá tienes más responsabilidades. Um, y son condiciones pues que cambian un poquito la cuestión de las prioridades, ¿no? Eh, que si eso te, digamos, impide el seguir mejorando, pues para nada, pero es cuestión de irse adecuando. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Gabriel Jiménez, que durante una etapa como inicial, como su pues ya etapa adulto de estar trabajando y demás, pues le costó como cierto trabajo el acomodarse para poderle dedicar al power todo lo que le demandaba a su cuerpo y demás, y batallaba mucho con temas de descanso, con compatibilizarlo con todo tipo de cosas, ¿no? Hasta con la vida social y demás, y era a veces un poquito difícil, y tomó varios años para que él dijera de que, ok, pues ya soy adulto, tengo cosas que hacer, tengo mi trabajo, tengo mi gente, tengo mis cosas, pero aún así quizá puedo buscar la manera de encontrar estos momentos de priorizar mi recuperación, de estos momentos de adelantar este trabajo para poder dormir un poquito más, de que sí salir, pero tal cosa, ¿no? Entonces, sí creo que va a marcar una diferencia, pero también creo que hay muchas cosas que podemos hacer para minimizarlas, siempre y cuando el contexto lo permita, ¿no? Digo, hay ciertos trabajos y ciertas condiciones de vida que pues sí ya no hay mucho que hacerle, pero pues al final sigue siendo la misma reflexión de siempre, de que por más que estés en la condición que sea, si te gusta hacer power y quieres seguir haciéndolo, pues no importa que no sea lo más eficiente de momento, porque también hay que recordar que la vida pues va cambiando, entonces que ahorita sea de una manera no quiere decir que vaya a ser así para siempre, así que pues probablemente no tengas que abandonarlo solo porque la condición no sea óptima a día de hoy. Sí, yo creo que sobre todo si encuentras una buena compatibilidad, como dices, y buenas estrategias, no debería de afectar demasiado. O sea, en realidad hay muchos atletas de muy alto nivel que pues tienen otros trabajos, ¿no? O sea, no sé, en Sheffield se me ocurre, pues fue Evie Ashton. Corrigan, que es maestra. ¿Quién dijiste tú? Ashton. Ashton, pues bueno, él sí es un caso bien extremo, ¿no? De que tiene un trabajo muy, muy demandante porque es militar. Pero, o sea, hay muchos, ¿no? O sea, que sí tienen trabajos y sí se puede. Creo que sobre todo va a marcar la diferencia ya como en ese final, ¿no? En ese final del Sí, trayecto. Ahí es donde ya sería como un parteaguas muy claro. Pero digamos, si estás en un nivel intermedio y encuentras buenas estrategias para trabajar alrededor de eso, la verdad es que no creo que debería de haber tanta diferencia. correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, que esta nos la hizo Marroquín. Dice, ¿cómo programarían atletas con una alta interferencia entre su squat y su deadlift? Sobre todo si es que es uno mucho más dominante que el otro. Supongo que en proporción de cuántos kilos se levantan uno versus el otro. No sé si se refiere a él mismo, pero Probablemente. probablemente. Saludos. Pues ¿Quieres? yo, ajá, yo diría que depende el caso, ¿no? O sea, si hay alta interferencia, hay que
hay que notar cuál interfiere más con cuál, ¿no? Porque creo que casi siempre es más que uno interfiere con el otro y el otro no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso pues propiamente mío, mi sentadilla interfiere mucho con mi peso muerto, pero mi peso muerto no interfiere mucho con mi sentadilla, ¿no? Entonces, una vez que notas esta característica, puedes empezar a diseñar ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo más importante aquí va a ser diseñar tu split de manera que puedan funcionar eh, basado en esta característica. Ejemplo, en mi caso, algo yo creo inteligente es hacer tu peso muerto pesado antes de tu sentadilla pesada, ¿no? Ya sea un día antes, o puede ser incluso si es que puedes, si tienes la energía, justo antes, en la misma sesión, ¿no? Por ejemplo, es lo que haces tú, ¿no? O sea, de que haces tu, haces dos SBDs, ¿no? Y digamos de que tienes la sentadilla pesada y luego el peso muerto secundario y luego en la otra sesión viceversa, ¿no? Sí. Y en esa sesión, no sé si tú lo haces así, pero creo que lo podrías invertir, ¿no? Para evitar esta interferencia. Yo creo que eso sería lo más inteligente, o sea, tratar de diseñar el split de manera de que esta característica se cumpla. Sí, yo creo que aquí es muy importante en el tema de la interferencia ubicar sobre todo la relación entre la exposición al estímulo y el tiempo de recuperación de cada una de las cosas, ¿no? O sea, como dices, hay que usar un split que nos permita que todo como que coexista, pero sobre todo contemplando cuánto te toma recuperarte de cada cosa, ¿no? Si tú, digamos, sientes, entre comillas, que te tardas 3 días en recuperarte de una sesión pesada de squat y quieres poner el peso muerto a los dos, pues probablemente no te va a ir tan chido, ¿no? Por otro lado, quizá el peso muerto te tardes no 3, sino 2 días en recuperarte de él. Y como dices, metes primero el peso muerto y a los 2 días haces squat, pues quizá pueda funcionar mejor, ¿no? También hay que intentar identificar por qué es que existe la interferencia, ¿no? Va a haber casos en donde la interferencia proviene de que ambos movimientos, squat y dead, son similares en la manera en la que se ejecutan. Poniendo un ejemplo, quizá una persona que hace peso muerto sumo y hace una sentadilla con un stance relativamente amplio, con una barra baja marcada, en donde los grupos musculares que se ven más involucrados pues van a ser mmm, demasiado similares y en proporciones muy parecidas. Entonces, la interferencia en este caso puede que sea debido a ello y sería también una buena idea quizá jugar con variantes, ¿no? De manera de, que es algo que yo he hecho durante mucho tiempo, de decir, ok, sé que mi sentadilla y mi peso muerto cuando hacía sumo eran muy similares y que por ende digamos, se entorpecían mucho uno al otro. Entonces, si un día quiero tener un buen rendimiento en peso muerto, pues hay quizá otro tipo de sentadilla que puedo hacer que sea menos demandante para la musculatura que yo sé que tiende como, entre comillas, digamos, a cargarse de más por el hacer ambos a la vez, ¿no? Y también, pues, de relación con molestias y demás. Si la interferencia es de que te va generando molestias uno hacia el otro, pues también el abordaje va a ser ligeramente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido momentos en los, creo que hasta a ti te pasó, que cuando se tienen molestias como en la parte externa de la cadera, como tipo TFL y demás, hay ciertas, que generalmente esta molestia suele surgir de la sentadilla y se va a trasladar hacia el peso muerto sumo. Hay ciertos tipos de sentadilla que te irritan más que otros, en función de qué tan anteriorizada está la carga, en función de la flexión de cadera, en función del grado de abducción de cadera. Entonces, si ya sabes que para el peso muerto vas a llegar muy irritado del TFL si es que es un squat normal, pues probablemente puedes usar otra cosa que va a seguir haciéndote mejorar en sentadilla, pero que no te va a dejar tan fuera como para que sí le puedas sacar provecho a tu sesión de peso muerto, ¿no? Entonces, es cuestión de jugar con todas las variables, tanto, repito, de tiempo de recuperación entre sesiones, como del tipo de medios al que nos exponemos, como hasta el manejo simplemente de la carga externa e interna, ¿no? Del peso en barra y también del RPE. Si dices, es que quiero hacer 2 exposiciones de sentadilla de competencia, pero es que no me deja bien para el peso muerto, pues quizás solo hazla extremadamente ligera o hazlo más de skill practice o busca la manera de hacer que pueda sobrevivir, básicamente, ¿no? Creo que fue un muy buen complemento eso. Y seguimos con las preguntas que te hicieron a ti, ¿verdad? Sí, esos los leo yo. Sí. Va, dice, en bloques de 4 semanas sin pivot, ¿cómo gestionas el RP tanto a inicio como a fin para mantener el rendimiento? Entonces, en bloques de 4 semanas, creo que la respuesta va a ser distinta a la que yo recomendaría a la que yo hago, la verdad. Pero
creo que en norma general, en un bloque de 4 que lo considero relativamente corto, sí optaría más por un RP dinámico más claro, o sea, un poquito más marcado, de ir incrementando el RP con el paso de semana a semana de una manera más como concreta, ¿no? De que semana uno quizá RP 6, semana 2 7, semana 3 8 y semana 4 pues ya ves si 8 y medio 9, ¿no? Pero que sí sea como muy evidente el grado de incremento de esfuerzo que tienes que poder, que tienes que permitir. Obviamente, hacer que la carga externa, que el peso en barra se adecue para que esto vaya sucediendo, pero sí creo que el RP dinámico en un bloque corto es probablemente una mejor opción. Repito, yo no lo hago así, pero porque mi comunicación con los atletas es como muy continua, entonces solo como recomendarles muchas cosas, ¿no? Que es como una manera de guiarlos hacia lo que yo creo conveniente que van haciendo. Pero en un entorno más normal, sí creo que incrementos de RP como claros puede ser una buena idea. Ahora, si la pregunta es qué grados de incremento, creo que la respuesta puede ser un poquito diferente y también creo que depende de la persona, que eso nos regresa un poquito al concepto de patrón de respuesta, no sé si lo recuerdas, Alex, pero pues básicamente esto nos habla de a qué grado o sea, cómo se mueve el rendimiento durante un bloque, ¿no? Si es que de una semana a otra sube mucho y luego de otra a otra como que se mantiene, luego baja, luego sube, etcétera. Entonces, tú sabiendo más o menos cuál es el patrón de respuesta de una persona, puedes adecuar los incrementos o la secuencia de RPs a lo largo de un bloque. Quizás si alguien sabe que le toma un poquito más agarrar ritmo, quizás no vas a hacer 6-7-8, quizás vas a hacer 6-7-7-9, por decir algo, ¿no? O 5-7-8-9, etcétera. Que esto ya es algo más individual, que es un poquito más avanzado si quieres verlo, y creo que es algo más propio de entrenadores, ¿no? Sí, yo como lo manejo, porque, bueno, yo sí lo hago de esta manera porque generalmente trabajo con bloques de 4 semanas. Es pues justamente como lo mencionas, ¿no? Con uno RP dinámico y depende del atleta, ¿no? O sea, todo depende, como dice Armando, no siempre va a ser el RP 6 7 8 o 9, ¿no? Porque hay atletas que les cuesta más agarrar ritmo, ¿no? Que después de un bloque, digamos, terminan completamente madreados y tenemos que empezar muy tranquilo, ¿no? Por ejemplo, algo que hago comúnmente también es hacer brincos un poquito más exponenciales, o sea, en vez de que sean lineales, tal vez semana uno 5, semana 2 5 y medio, 6, semana 3 7 y medio y semana 4 9, ¿no? Por 10. decir así, muerte total. Y la otra cosa que hago es en la cuarta semana, o sea, desde la cuarta semana muchas veces, dependiendo del atleta, ya estamos haciendo como algún tipo de descarga, como lo que se le conoce como back-end deload, ¿no? Que es, digamos, cuando tienes las sesiones principales o Primarios. primarias al principio de la semana, el resto de la semana ya le das pues bien tranquilo, o sea, en vez de Sí. empujar tu sesión secundaria también, pues haces un pullback en la sesión secundaria y así ya estás, digamos, descargando desde la última semana, ¿no? O sea, ya cumpliste el objetivo del meso, el resto de la semana estás descargando y ya inicias el próximo meso un poquito más fresco, ¿no? O sea, como que se tienden a complementar bien estas estrategias. Sí, que de hecho creo que respondí la pregunta haciendo referencia como a cómo llevar el bloque, como cada bloque por separado, pero si la pregunta era referente a cómo conectar los bloques de 4 en 4, suponiendo que quieres no hacer un pivot o deload o etcétera, sí creo que hay varias estrategias que se pueden utilizar, como dice Alex, el acomodar el microciclo de tal manera que el final de la semana sirva como una manera de conectar con la siguiente. También obviamente pues jugar mucho con el wave loading, ¿no? De qué tanto sabes que te puedes pasar versus qué tanto tienes que empezar conservador, porque obviamente entre más pesado termines en cuestión de RPE y también de carga absoluta, pues es proporcionalmente lo que te va a demandar para poder iniciar, ¿no? Digamos que el drop de performance entre el final de un bloque y el inicio del siguiente va a ser seguramente muy directamente proporcionado a qué tan pesado fuiste en el bloque, ¿no? En un bloque en donde, supongamos, terminaste con un RP8, quizá el drop de performance va a ser muy sutil, ¿no? De cara a la semana 1 del siguiente bloque. Pero si acabas en un RP10 de full send, grind de 10 segundos, etcétera, seguramente lo que aparentaba ser una bonita por un RP6, pues quizá ya no lo va a hacer, ¿no? Y tengas que hacer un step back un poquito más marcado. Entonces, es algo que creo que se tiene que planificar, sobre todo. Obviamente, ser reactivos de que por algo, si tenías planeado un 9 y te salió al 10, pues que sepas que la siguiente semana que tengas que empezar un poquito más abajo de lo que tenías estipulado. Y está bien.
pero sí creo que se tiene que planear y hay varias estrategias que se pueden utilizar a pro de poder conectar los bloques, que el objetivo aquí es como disipando lo máximo posible el drop de performance y buscándolo usar más como a modo de potenciar. Que creo que hace un par de programas nos platicabas, Alex, que tú lo manejas en el de secuenciación de bloques, de como de uno a otro, eh, creo que eran cadenas de 3 bloques, si no me equivoco, y que en los primeros dos buscabas como que no ir tan pesado para que hasta el último de los 3 bloques ahora sí empujar, ¿no? Y usar los primeros dos como de, sí, claro, acabar un poquito más pesado de donde iniciaste, pero sobre todo buscar como escalonar del 1 a 2, del 2 a 3 y el 3 ahora sí capitalizar, ¿no? Exacto, o sea, no necesariamente lo hago de 3 mesociclos, o sea, en realidad es más reactivo que eso, dependiendo de lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, si yo veo que mi atleta ya está cerrando bien topado, bien al tope, digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ahí le Ya. corto, ¿no? Pero si veo que trae muy buen momentum y que lo puedo seguir exprimiendo, o sea, lo sigo exprimiendo, 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 hasta que digo, creo que ya, ahorita es momento de capitalizar y si le digo full send, ¿no? Pero para complementar lo que mencionas, yo creo que después de un cierre de mesociclo, así como el que mencionaste, o sea, que ya moriste, grinder de 10 segundos, o sea, es muy difícil conectar un próximo bloque, ¿no? O sea, la Sí. verdad es que si quieres seguir, o sea, con el momentum después de eso, probablemente no te salga bien, entonces yo casi de ley, si veo que alguien hace eso, próxima semana va a ser descarga. Este, entonces creo que sí es muy importante manejar eso para poder conectar los bloques, porque si no, o sea, por más que quieras, no lo vas a poder conectar y no vas a poder obtener un buen resultado. Otra cosa que hago a veces es, ok, si se fondeó en su última semana, le pongo, digamos, como una semana cero, ¿no? En el próximo bloque. Entonces, en realidad, hace un bloque de 5 semanas, con la semana cero Exacto. para que realmente pueda disiparse todo y ya empezar lo que... Una intro week, ¿no? Ándale, exacto. ¿Y qué característica le das a la intro week versus a una semana uno normal? Que ya sabemos que obviamente la semana uno normal tiene un RP entre comillas bajo, pero ¿qué diferencia le ves tú? Depende mucho del atleta, pero usualmente es una reducción sobre todo de intensidad, porque como abusamos de la intensidad mucho en la última semana, eh, es una reducción sobre todo de intensidad. Entonces muchas veces quito tal cual los top sets y dejo como puros BDs y hasta la semana uno es que empiezo a hacer BDs porque usualmente después de una semana así, o sea, tan, ay, iba a decir taxante, ¿cómo me dijiste? Estresante. Sí, ya lo iba a decir otra vez. Si hay algún Después maestro de de una, español en el chat, que se comunique con nosotros. sí, o sea, después de una semana así estresante, las cosas se van a sentir horribles la próxima semana. O sea, vas a llegar y de repente, ay, güey, ¿por qué todo pesa 100 kilos más, no? Entonces Sí. creo que ni siquiera tiene mucho caso ponerte a hacer top sets cuando te sientes así de mal, porque no les vas a sacar nada, ¿no? O sea, preferible no saber y estar a ciegas en esa semana y luego ya la próxima implementar top sets. Pero sí, sobre todo en una semana cero sería algo así, quitar top sets y reducir la intensidad de los BDs y ya. Eso, fíjate que yo lo hago ligeramente diferente, que me parece perfectamente viable como lo manejas. Ujú, Yo suelo hacer como lo opuesto a lo que mencionaste tú de cómo terminar un bloque como con un final de semana muy ligero para conectarlo. Yo en ujú. la intro suelo hacerlo al revés, de que el inicio de la semana pues es especialmente ligero, quizá con un drop no nada más de intensidad, sino también de volumen, pero que con el paso de la semana vaya increciendo en cuanto a especificidad y sobre todo en cuanto a la exposición a trabajo más pesado, dígase top sets. Casi siempre lo suelo hacer más para los días secundarios, o sea, como que la primera exposición más pesada, entre comillas, sea en el secundario para que no te expongan en la semana cero o en la semana intro a ese top set pesado primario, pero que sí tengan la exposición un poquito más demandante, aunque sea en el día secundario, ya para poder conectarlo de que, ok, secundario un poco más pesado y ahora sí partimos semana uno real Exacto. hacia el Ujú. top set primario. Entonces, vamos, hay maneras de hacerlo, pero creo que también es una estrategia muy interesante la Intro Week para poder conectar bloques cuando, como dices, el atleta quizá abusó un poquito, ¿no? Del RP en la semana final, que pues ya escucharon a Alex, si no quieren tener pivots o descargas, probablemente pues solo no se pasen tanto de lanza, No ¿no? maxeen, sí. No Max, por ejemplo. Ok, nos vamos por la próxima. Esta me toca a mí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo ven el powerlifting mexicano cuando todos los rostros fuertes suban a Open?
A los rostros fuertes de Junior. Escribí mal. Esta se me hace una pregunta interesante porque justamente, y lo platicaba con Armando hace unos episodios, estaba teniendo esta conversación con Jorge Guzmán, así que Sí. shout out si estás viendo el episodio, que pues me estaba mencionando que hay muchos juniors que están muy fuertes, ¿no? O sea, incluso ya más fuertes que los Open, o sea, por ejemplo, está Carlos Ruiz, está Cristian Marín, está Alejandro Arias, seguramente se me están pasando muchos, ¿no? Pero es que pues son bastantes, ¿no? Sí. Y cuando pasen a Open, pues que, o sea, ¿qué puedo decirte? ¿No? Nos van a dar en la madre a todos. Este, mm, pero sí, o sea, creo que como atletas Open, nosotros debemos ponernos un poquito más las pilas y levantar el nivel, pero pues a veces ni modo, ¿no? O sea, el talento que está saliendo, pues por el crecimiento del deporte, pues es más rápido que lo que uno puede progresar, pero creo que eventualmente sí se va a empezar a respetar pues digamos, el orden natural, ¿no? De que Open sea la categoría más competida, ¿no? De un nivel más alto. Eh, pero ahorita como simplemente es demasiado el talento que está llegando por el crecimiento tan rápido, pues es que está sucediendo esto, ¿no? Que de repente sale un sub-junior bien fuerte, un junior bien fuerte, y pues nos dan la madre a todos los Open que no somos tan talentosos, pero tenemos rato haciendo esto, ¿no? Sí, es que creo que también, mm, o sea, a día de hoy, muchos de estos juniors fuertes no es como que aparecieron de la nada, ¿no? O sea, ya llevan años en construcción. Entonces, creo que es una perspectiva un poquito diferente a la que se tenía hace años, que alguien era junior y empezaba a entrenar a sus 20, 21 años. En este caso estamos hablando ya de personas que sí, ya van a pasar a ser Open, pero llevan, ¿qué te gusta? O sea, llevan 4 años compitiendo, 2 mundiales, y pues no es lo mismo, ¿no? Nosotros podríamos ser los Opens, pero quizá llevan una trayectoria muy similar a la nuestra, simplemente que empezaron a una edad diferente. Am, pero pues al final, ya cuando todos estemos en la Open es larguísima, ¿no? Entonces, pues poco importa realmente cuál sea el punto de partida de alguien dentro de esos 17 añotes de la Open, porque pues va a haber tiempo para poder compensarlo, entre comillas, ¿no? Um, que me parece como algo que va a potenciar mucho el deporte, porque sí, a día de hoy yo creo que el nivel de la Junior versus la Open es ya muy similar. Dependiendo de la categoría va a ser un poco mayor en una, un poco mayor en otra, pero cuando termine como de converger ambas categorías, las personas fuertes de una con la otra, lo único que va a hacer es empujarnos unos a los otros, ¿no? A buscar ser mejores, a buscar las maneras de seguir mejorando. Y creo que podrá sonar, o sea, como de momento muy fatalista el escenario para los que ya estamos en la Open de que no, se nos van a ganar a todos, pero siempre pasa, ¿no? Que llega alguien y como que de repente te prende un gear que tú no sabías ni que tenías, ¿no? Así que está bien, o sea, está súper padre que el deporte vaya creciendo porque al final creo que el propósito de todos es como mejorar y si lo que sea, otra persona te hace mejorar más de lo que tú creías, pues que así sea, ¿no? Sí, por ejemplo, ayer, bueno, me acordé de un podcast que estaba escuchando de King of the Lifts, el de Noriega, ¿no? Y pues estaba platicando de Russell, básicamente, de cómo Russell siempre puso como este techo de vidrio, ¿no? Dentro de los 840 en la 83 por ahí, de que era un techo que nadie podría sobrepasar, ¿no? Y que si ibas contra Russell, pues Russell era el que iba a ganar, porque pues era el más fuerte, y todos veían ese como el límite, hasta que pasó, pues llegó Jurins un día, lo rompió y ya todo el mundo dijo, bueno, pues, o sea, tal vez este techo no existía, ¿no? O sea, era algo ficticio y de repente ya empezaron a salir muchos que, ok, por ejemplo, Sean ya tiró 850, Borenstein ya trae casi 900, Ade también 8 y quién sabe cuántos, o sea, y ya de pronto, o sea, pasó de que nadie, desde creo que, ¿cuándo fue? Como 2019, algo así, que puso 830 por ahí. Sí, sí fue Eh, 2019. Ujú. Y desde ahí como que andaban todos así, ¿no? Y de repente así, ya casi todos los 83 traen más de lo que Russell tenía en aquel entonces, lo que parecía inalcanzable, ¿no? Entonces creo que tal cual como tú dices, pues nos va a empujar a todos, o sea, de que, pero ok, ya rompieron el límite, digamos, mexicano de lo que veíamos posible, pues bueno, ya más personas van a empezar a llegar a eso y creo que va a impulsar muchísimo la trayectoria de México, ¿no? En el deporte.
Sí, así que no se sorprendan si es que el siguiente año alguien le gana a Alex en la 7-4 en Junior y al otro tira 800, Alex. Así que esperemos que así sea. Exactamente, ojito. Oh, así que gánenle pronto para que se motive, Por favor, hagan un por paro. favor. Pasamos de una vez a la última pregunta, ¿te parece? Sí. Dice- ¿Cómo? Ah, ¿tú la tienes? Va. Así dice, ¿cómo saber si una variante está funcionando bien para tus básicos? Ok, como a nivel de programación y como entrenador, creo que hay respuestas muy claras que podemos dar, ¿no? O sea, podemos siempre establecer una relación, número uno, de lo que esperamos o buscamos de la variante, y número dos, de como el rendimiento como tal del movimiento de competencia, ¿no? Porque hay varios tipos de variante. Hay variantes de índole correctiva, hay variantes de potenciadoras, hay variantes más tipo como de skill practice. Entonces, no de todo tipo de variantes se espera lo mismo hacia el movimiento de competencia. Eso hay que tenerlo bien claro. Va a haber algunas que simplemente no es como que busquemos que nos acarre kilos a la barra del gesto de competencia, sino es que nos modifique alguna parte técnica que necesitamos mejorar, que eso quizás a largo plazo va a generar, digamos, ganancias, pero no de manera directa y por ende no lo deberíamos de evaluar así. Pero si hablamos ya como de forma más numérica, yo creo que hay muchas recomendaciones fáciles que hacer. Por ejemplo, cuando se inicia un nuevo uso de variante, de una que no habías utilizado, creo que siempre es interesante comparar el ratio de progreso dentro de un mismo mesociclo de dicha variante versus el movimiento de competencia y ver qué tan desfasados están, ¿no? Suponiendo, nunca habías usado sentadilla pausada por alguna razón y la incorporas y analizas de la semana 1 a la 5 que termina tu bloque, qué tanto mejoró objetivamente el rendimiento de dicha variante. No me refiero a kilos en barra, sino objetivamente, digamos con proyección de RM. Si alguien pregunta qué métrica podemos utilizar, justamente es esto, la proyección de RM que sale, digamos, de la relación entre los kilos en barra, el RPE que se obtuvo, y con eso obtenemos un cierto número. Este número de proyección de RM, ¿cómo se comparó? De la semana 1 a la última. Ok, suponiendo que fue un más 15 en la variante de inicio final de meso. Y en el movimiento de competencia, o fue un más 16. Entonces ahí podríamos decir que tiene una relación como muy directa, entre comillas, la mejoría de uno versus el otro. Y podemos establecer como cierta linealidad en el comportamiento de ambos y eso es simplemente un dato para usar en ocasiones futuras. Pero va a haber otra ocasión en la que quizá dices el snatch grip deadlift que mejoró de inicio a final de bloque 5 kilos y el gesto de competencia 45 kilos. Entonces, ahí ya habría que preguntarse, ¿por qué es que está tan desfasado? Si es que realmente el atleta solo no encontró la manera de ejecutarlo y no le está sacando provecho y por ende no está generando algo positivo, o si es que no mejoró este, pero el otro sí, porque uno potencia al otro. Son diferentes conclusiones que cada uno le podemos sacar como entrenadores, que podemos establecer la viabilidad de utilizar estos medios. Pero creo que más allá de estos números, lo que más importa es el contraste entre la intención buscada y el outcome conseguido, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Alex. Sí, pues nomás recalcar lo primero que dijiste, que creo que es lo más importante, es saber qué estamos buscando de la variante, ¿no? Porque no necesariamente lo que estamos buscando de una variante, pues es, no sé, rendimiento o algo así, ¿no? Por ejemplo, retomando la sentadilla pausada que mencionas, ¿no? Puede que simplemente sea que X persona tiene mucho problema para mantenerse apretado en el fondo de la sentadilla, se fondea, se le deshace la cadera en el fondo y va, le ponemos sentadilla pausada en la sesión secundaria y notamos que después de eso llega a su sesión primaria y controla mucho mejor el descenso, controla mucho mejor el tightness en el fondo. Está funcionando la variante, ¿no? O sea, si eso es lo que estamos buscando y notamos ese efecto en la sesión primaria, entonces está funcionando. Ahora, si lo que buscamos es rendimiento, como comenta Armando, yo también pienso que la manera de hacerlos con proyecciones de RM, yo personalmente me iría más por las proyecciones de la sesión primaria, porque creo que el de la secundaria puede ser engañoso, sobre todo si tienes rato sin hacer un movimiento, no sé, por ejemplo, si Sí, un año sin hacer tempo y de repente hago tempo, híjole, pues le subí 25 kilos al tempo, pero porque estaba bien desadaptado al movimiento, ¿no? O sea, claro. porque tenía mucho que no lo hago. Y en un próximo bloque te vas a dar cuenta que, ay, pues ahora en vez de subirle 25 ya solo le subí, no sé, 5, 12. algo así, Sí. ¿no?
Entonces sí me guiaría un poquito más por lo de la sesión primaria, ¿no? Que es la que más importa en teoría. Si está subiendo el rendimiento de la sesión primaria, pues entonces sí te está funcionando. Si no, pues tal vez no. Sí, que pasa muchísimo. Yo creo que lo más típico o lo que yo identifico mucho es en atletas que hacen peso muerto sumo, que Ujú. si no tienen una exposición a peso muerto pausado, como que se les olvida, ¿no? O sea, la parte como del el caminito entre slack, wedge, empuje, como que se les va el rollo. Eso pasa muchísimo. Entonces, hay movimientos que solo son como un reminder, ¿no? Un friendly Ujú. reminder a qué sí tienes que hacer en el día de competencia. Y por más que le pongas lo mismo todo el bloque, pues probablemente solo estaba ahí como esa forma de decirle a tu cuerpo, ah, oye, así se hacía. Y ya, a lo que siguen. Ahora sí, apriétale en el otro día. Y está bien. Y no pasa nada. Exactamente, 100% de acuerdo. Vale, pues creo que con esto terminamos las preguntas del día de hoy, que fueron 9. Nos quedó un episodio un poquito menos largo, es porque sea más Por accesible fin. por fin. Así que, bueno, en teoría la siguiente semana, ahora sí, nos va a tocar el programa con los dinamitos, si es que no nos dejan plantados otra vez. Ahora sí. Pues bueno, les agradecemos la participación de ustedes, de las personas que nos escuchan con sus preguntas y también con el apoyo del último episodio que tuvimos con Octavio. Probablemente les estaremos trayendo programas conjunto con personas igual muy interesantes, así que esténse muy atentos porque cualquier persona que sea representativo para el Power mexicano probablemente no se va a salvar, si es que quieren, ¿verdad? Pero bueno, Les vamos a mandar ya un mensaje. sí, no se sorprendan. Así que Sí. estén atentos y nos estaremos viendo en el próximo programa. Chao.